Las organizaciones y las unidades como relaciones institucionales necesitan siempre o nunca perder de vista el largo plazo. Trabajar a largo plazo creo que reporta unos beneficios para la organización y para la sociedad en general, porque como decía, al final esto es, aquí no se trata de ganar 10 a 0, se trata de acabar 5 a 5 y de que sea un quid pro quo. Y creo que el trabajar siempre a largo plazo reporta un beneficio al entorno en el que operas y a la propia compañía mucho más alto siempre. El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Durante mucho tiempo, dentro de las empresas, la comunicación, las relaciones institucionales o los asuntos públicos funcionaban como áreas bastante separadas. Sin embargo, con el paso de los años, las organizaciones han ido integrando estas funciones en un perfil de Corporate Affairs, un rol cada vez más estratégico dentro de las empresas. Nuestro invitado de hoy ha recorrido precisamente ese camino profesional. Ignacio Rodríguez Solano es director de Relaciones Institucionales en Grupo Renault y también dirige la Fundación Renault España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores como el energético y el de automotriz. A lo largo de su carrera ha pasado por distintos roles, desde la comunicación externa y la gestión de crisis hasta la comunicación corporativa y posteriormente las relaciones institucionales. Un recorrido que refleja bastante bien cómo ha evolucionado las funciones vinculadas a los corporate affairs dentro de las organizaciones. Hoy queremos conversar con Ignacio sobre este recorrido profesional y sobre cómo ha vivido la evolución de su rol. Ignacio, bienvenido al Capitán de los Intangibles. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que encantado de estar aquí con vosotros. Siempre es un placer estar cerca de Corporate y muy bien, estoy estupendamente. Me alegro un montón. Ignacio, tú realizaste el Global CCO en el año 2017, así que en verdad es un gusto poder volver a acercarnos a ti para poder aprender. Hemos estado hablando un poco antes del podcast y ya salgo con muchas ideas, así que deseando conocer más de ti en esta entrevista. Para empezar, si observamos tus más de 20 años de trayectoria, hay un hilo conductor muy claro que empieza en la comunicación y termina en las relaciones institucionales. En tu caso, ¿lo percibes como un cambio de rol o más bien como una evolución natural de tu función inicial? Pues es una buena pregunta. Yo creo que no hay una respuesta única. Creo que ambas cosas. Creo que forma parte de una evolución natural y forma parte también de un cambio de rol. Yo creo que forma parte de una evolución natural porque inicialmente, o hace muchos años, cuando trabajaba en el ámbito de la comunicación, es cierto que por diferentes cambios organizativos que tenía, que sufrió en su día la compañía Cepsa, hoy Mueve, el aspecto institucional empezó a cobrar más relevancia, ¿no? Y incluso dentro de las áreas de comunicación, en algún momento, hace unos años, en donde se separaba la comunicación corporativa y la comunicación de ciertos negocios, trabajar de la mano de forma directa con esos negocios te requería tener como interlocutor de manera habitual ciertos grupos de interés que estaban un poco más alejados de la comunicación, como pudiese ser administraciones públicas. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando trabajas con áreas de negocio como pudiese ser la química, combustibles marinos, asfaltos, aviación, pues tenías mucha relación pues, con los puertos del Estado, etcétera, ¿no? Con lo cual, esa parte de la comunicación muy enfocada al negocio y muy cercana a la comunicación B2B también de negocio, pues te empezabas a obligarte un poco, a forzarte a trabajar con otras interlocutores más allá de los tradicionales medios de comunicación, los tradicionales desde las áreas de comunicación, ¿no? También dentro de Mueve o Cepsa en aquella época, el área de relación con inversores estaba integrada dentro de comunicación, con lo cual todo lo que son analistas y bancos, etcétera, pues también formaba parte de esos grupos de interés, ¿no? Entonces, al final yo creo que hubo un movimiento natural hacia ir profesionalizando y de manera ya muy específica el área de relaciones institucionales. Y en aquel momento pues la compañía tomó aquella decisión hace pues, quizá el año 17 o 18 y un poquito después es donde yo ya di el paso desde comunicación a relaciones institucionales de manera más directa, ¿no? Con lo cual yo creo que fue ambas cosas, ¿no? Fue una evolución y a medida que la función se profesionalizaba más pues se convirtió en un cambio de rol prácticamente, ¿no?
también vemos mucho como a medida que un profesional se va desarrollando dentro de una organización, va adquiriendo lo que es natural, ¿no? Más responsabilidades y va incorporando todo, intentando derribar ciertos silos para que se pueda trabajar de forma más colaborativa. Y esto siento que es lo que me transmites. Y te voy a hacer una pregunta porque nuestro CEO, Ángela Llosa, subió hace unas semanas un post en LinkedIn haciendo una diferencia entre los asuntos públicos y los asuntos corporativos. Para nosotros dentro de Corporate Excellence, en verdad, al trabajar de forma tan un poco académica o esquemática, siempre sabemos muy bien la diferencia, pero ¿qué es para ti la diferencia entre los asuntos públicos y los corporativos? Es una buena pregunta también. Yo creo que al final, antes de intentar darte una contestación que espero que tenga sentido, creo que una función dentro de una organización es lo que la organización quiera que sea. Es decir, las dimensiones o lo que abarque una función de asuntos públicos o una función de asuntos corporativos es lo grande y lo estratégica que esa organización quiera que sea esa función, ¿no? Y una vez que tienes a una persona responsable de esa función, también hay un punto importante de que cada una de las personas que se responsabilizan de esta función son capaces de llevar la función a donde ellos quieren, ¿no? Es una misma función de relaciones institucionales o de asuntos públicos. En función de quién esté al frente de esa función, pues puede tener un foco más amplio o menos amplio, o puede tener una visión más estratégica o menos. Yo siempre he pensado que hay que complicarse la vida, en el buen sentido de la palabra, y hay que hacer un esfuerzo muy importante de entender cuál es el entorno y hacer que las funciones, cuando diriges una función, parte de tu responsabilidad es hacerla cada vez más relevante y más estratégica y que aporte mayor valor a la organización, ¿no? Dicho eso, creo que la función de asuntos corporativos puede ser una función que englobe, que sea un cajón con más componentes dentro, ¿no? Dentro de la función de asuntos corporativos puede estar una función de asuntos públicos, puede estar una función de estrategia, puede estar una Correcto. función de ciertas áreas funcionales que la compañía considere que son muy estratégicas y las quiera meter dentro de una función o de un cajón Un concreto que paraguas, ¿no? sean Sí. paraguas, que sean asuntos corporativos, ¿no? Correcto. Y una parte importante de tu carrera, hablando ya sobre quién es Ignacio Rodríguez Solano, estuvo vinculada a la comunicación externa y especialmente a la comunicación de crisis. La crisis suele ser una escuela muy interesante para cualquier comunicador. ¿Qué aprendizajes te deja esta etapa? Creo que fue una grandísima escuela, como dices, y me llevé algunos aprendizajes. Uno de ellos lo comparto con muchos directores de comunicación y directores de asuntos públicos que no lo comparten conmigo casualmente, pero yo el aprendizaje que me llevé llevando comunicación de crisis es que la tensión cero no existe. Es decir, igual que el riesgo cero no existe, si cuando sales a la calle, coges un coche, pues siempre te puedes tener un riesgo de accidente. En el ámbito de la comunicación, para mí la tensión cero no existe. Es decir, no es lo mismo, evidentemente, estar hablando con un medio de comunicación cuando tienes un accidente, un incidente con Claro. víctimas sobre la mesa en una situación cordial, pero la realidad es que en el momento en el que tu teléfono suena y un medio de comunicación te llama, el estado de alerta, por decirlo de alguna manera, en mi caso siempre ha sido muy similar, hubiese detrás una crisis o no lo hubiese. Y además es que creo que hay grandísimos profesionales de la información. Hoy en día que se habla muchísimo de las fake news, de lo complicado que es hoy en día tener fuentes de información fiables, etcétera. Creo que en los medios de comunicación hay grandísimos profesionales, como en todas las profesiones. Hay periodistas que hacen muy bien su trabajo. Hay periodistas que son muy, muy buenos siendo capaces de encontrar y sacar información. Y en el momento que hablas con un medio de comunicación, pues tienes que estar siempre alerta y tienes que estar siempre con un respeto enorme ante esos profesionales que hacen muy, muy bien su trabajo, ¿no? Con lo cual, un poco para mí el aprendizaje es casi, casi cada vez que suena mi teléfono, o sonaba mi teléfono cuando trabajaba en comunicación y me iba a un medio, para mí es casi una crisis siempre, ¿no? O sea, no hay un estado de relajación jamás, ¿no? Y otro de los aspectos que aprendí en comunicación de crisis, que yo creo que es aplicable a comunicación en general, pero también a los asuntos públicos o relaciones institucionales o la relación con cualquier stakeholder, es que la opinión pública puede perdonar que cometas un error. Lo que no va a perdonar nunca es que no actúes de manera responsable, consecuente y transparente cuando cometes ese error, ¿no? Y por eso, como bien sabéis, de una crisis uno puede salir incluso reforzado o puede salir con una gestión
terrible, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje también que hice en comunicación de crisis. Yo también creo que cada vez se maneja la gestión de crisis de forma más proactiva, ¿no? Como que prepararse antes de que llegue la crisis. Y en ese sentido, ¿en qué momento empiezas a sentir que tu trabajo ya no era solo comunicar, sino participar más directamente en la relación de las empresas con su entorno? Inicialmente, cuando llegué a Mueve en el año 2006, ahí empecé a detectarlo al principio porque no solo estaba en la parte de comunicación, sino también trabajaba en la parte, como te comentaba, de relación con inversores, porque estaba dentro del área de comunicación. Con lo cual ahí primero ya empecé a detectar que hay otro público de interés, que en este caso eran analistas financieros, ¿no? Pero donde lo vi con más claridad fue cuando, unos años después, en un cambio organizativo, pasé a llevar la comunicación de ciertos negocios, ¿no? Se crearon, el área de comunicación empezó a formar parte de no solo del comité de dirección del grupo, CEPSA en aquel momento, sino también de diferentes áreas de negocio, ¿no? Y ahí, trabajando de manera directa con esos responsables de las áreas de negocio, empecé a tener una relación mucho más directa con otros grupos de interés, que pueden ser desde los propios clientes o, como te comentaba antes, con administraciones que tenían un impacto relevante en el desarrollo del negocio, ¿no? Y es cuando empecé a ver que realmente la función institucional, la función de comunicación y la función institucional se relacionan con grupos de interés cada vez más heterogéneos, ¿no? Y es una evolución que sigue ocurriendo hoy en día. Cada vez yo creo que la función institucional se está complicando más, haciendo cada vez más heterogénea y teniendo que relacionarte con grupos de interés muy diferentes, muy heterogéneos y con intereses muy diferentes, ¿no? Me parece súper curioso cómo se va desarrollando, ¿no?, esa función de las relaciones institucionales, que finalmente es donde terminas, o sea, de comunicación externa, o sea, tú haces tus recorridos hacia las relaciones institucionales. Si tuvieras que explicarlo de forma sencilla, ¿qué distingue a tu función de un perfil que se dedica exclusivamente a la comunicación corporativa? Yo creo que por una parte es el tener que relacionarte con más stakeholders, Ujú. porque al final las relaciones institucionales es un ejercicio de influencia en el que uno defiende los intereses legítimos de su compañía, ¿no? Pero para ello, dentro del mundo de la influencia, que también es muy heterogéneo, necesitas tocar muchas palancas y muchos grupos de interés. Y mientras en la comunicación, evidentemente, al final tienes un impacto en muchos grupos de interés, pero tienes uno al que te diriges con mayor claridad, que son los medios de comunicación y todo lo que engloba hoy de las nuevas formas de comunicación. Desde las relaciones institucionales hoy en día te tienes que relacionar con partidos políticos, con grupos parlamentarios, con gobiernos, con instituciones, administración, ONGs, asociaciones, mundo asociativo en general, think tanks, universidades. Es tan grande, tan heterogéneo y cada uno de ellos con intereses tan diferentes que tienes que tener una capacidad muy alta de entender las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Eso yo creo que es una de las diferencias entre comunicación y relaciones institucionales. La otra, yo creo que, por lo menos, al menos en mi experiencia, una campaña de comunicación efectiva pues te reporta buenos resultados. Una campaña de comunicación poco efectiva o mediocre pues te reporta pocos resultados. A nivel institucional, una acción efectiva te reporta buenos resultados y una acción poco efectiva o mediocre suma cero o resta. Al margen de la comunicación de crisis, que esa siempre es complicada, estés donde estés, Sí. en cualquier área, yo creo que en la parte institucional hay una exigencia de tener que, no te voy a decir que tu campaña o tu acción sea siempre sobresaliente, pero tienes un riesgo muy importante de que si no es prácticamente excelente, no se queda en algo inocuo, sino que se puede quedar en algo de una pérdida de relevancia muy grande para la organización. Claro, y además yo también creo que está, especialmente como alguien que gestiona intangibles, ¿no?, un gran reto de medir de cuáles son los KPIs que estamos buscando, cómo podemos medir el éxito o, en su defecto, el no éxito de la función, ¿no? Tú llevas ya varios años trabajando en relaciones institucionales y desde hace 4 años eres director del área en el grupo Renault. ¿Cómo dirías que ha cambiado el papel de los responsables de Corporate Affairs dentro de las empresas a lo largo de este tiempo? Yo creo que quizá hace años tenía un componente fundamentalmente relacional, que sigue siendo importante, por supuesto, y creo que durante los últimos años, en general, en las organizaciones se ha ido profesionalizando cada vez más y se ha ido profundizando
hacia diferentes partes. Una de ellas es la regulatoria, todo lo que son, sobre todo en aquellas empresas cuyos negocios son regulados, lo ha sido quizá siempre, ¿no? Pero en el resto de empresas todo lo que es la actividad regulatoria se está evolucionando cada vez más, y el ser capaces de participar en todos los procesos regulatorios, en el Congreso, en el Senado, en el Poder Legislativo, enmiendas, etcétera. Eso está creciendo dentro de las organizaciones. Y luego hay una parte que se puede llamar, pues algunos le llaman incidencia pública, otros lo llaman influencia, otros ecosistema relacional. Es decir, hay una parte que es cómo me relaciono con todos mis grupos de interés y qué dinámicas establezco para hacerlo, que pueden ser diferentes encuentros personales o encuentros mucho más grandes, o diferentes jornadas, mesas redondas más públicas, más privadas, Chatham House, con medios, sin medios, y con una propuesta de valor muy, muy concreta, ¿no? Hoy en día no vale solo con tener una necesidad e irte a tu stakeholder a contarle tu problema y pedirle algo, sino que es un quid pro quo. Hoy en día, evidentemente, tiene que ser un quid pro quo y las organizaciones tienen que estar dispuestas y listas para poner algo de su parte también, ¿no? No se trata solo de pedir, se trata de poder pedir y dar. Y yo creo que esa evolución todavía queda recorrido, pero es un poco la que han seguido las funciones institucionales en los últimos años. Y además, bueno, además de tu experiencia laboral, como también has sido alumno de nuestro programa de Global CCO, ¿qué te ha aportado esta formación para entender el papel de los corporate affairs dentro de una empresa? La formación fue muy interesante. Han pasado ya casi 10 años desde que la hice en el Global CCO en Ha SADE. cambiado mucho desde entonces. Seguramente ha cambiado y ha evolucionado, ¿no? Es más, cuando tú lo hiciste se llamaba The Chief Corporate Communications Sí, Officer. se llama CCO, efectivamente. Dos aspectos que aprendí que me resultaron muy, muy provechosos y lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Uno de ellos entendí de manera clara cómo hay que mirar con perspectiva, es decir, cada uno en nuestro día y casi en nuestra endogamia muchas veces pues estamos enfocados en nuestro día a día, y lo que sí me permitió ver es como cuando uno se aleja y empieza a mirar qué está pasando prácticamente a nivel geoestratégico en el mundo, te permite entender muy bien por qué cuando luego te centras en el tema concreto que te preocupa, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y además te permite anticiparte, que eso es fundamental en casi cualquier área, ¿no? Me da igual que sea estrategia o comunicación o relaciones institucionales, ¿no? Con lo cual ahí vi muy claramente como que entender el concepto, el concepto o la situación global con unas miradas muy amplias, entender la geoestrategia de qué es lo que está pasando, te permite establecer estrategias y adelantarte en cuanto a estrategias a nivel institucional que te permitan pues seguir ganando influencia, que al final es un poco de lo que va el juego, ¿no? Y otro aspecto que me pareció muy relevante dentro de la formación es algo que siempre he compartido con Corporate Excellence y que siempre he compartido con el propio Ángel, con el que estoy 100% alineado, y es el largo plazo. Yo soy un firme creyente del largo plazo. Y creo que tanto corporate como la formación del entonces Global CCO con SADE, en la que estaba tan involucrado corporate, a mí me vino a reafirmar cómo las organizaciones y las unidades como relaciones institucionales necesitan siempre o nunca perder de vista el largo plazo. Trabajar a largo plazo creo que reporta unos beneficios para la organización y para la sociedad en general, porque como decía, al final esto es, aquí no se trata de ganar 10 a 0, se trata de acabar 5 a 5 y de que sea un quid pro quo. Y creo que el trabajar siempre a largo plazo reporta un beneficio al entorno en el que operas y a la propia compañía mucho más alto siempre. Pues me parece súper interesante. ¿Y qué fue lo que te llevó, qué te motivó a cursar de Global CCO? Bueno, en ese momento estaba en ese proceso de cambio, ¿no? de la función de comunicación hacia la función institucional, y pensaba que era un buen momento para darle sentido a aquello que ya estaba percibiendo, ¿no? Como estaba comentando, en aquella época ya estaba, aunque seguía en comunicación, pero sí tenía una interlocución cada vez más con interlocutores nuevos y públicos de interés nuevos, y empezaba a ver dinámicas que eran diferentes, dinámicas relacionales diferentes, dinámicas de funcionamiento diferentes, y necesitaba entenderlo bien y necesitaba darle sentido a todo ello, ¿no? Y me permitió entender cómo se gestiona un ecosistema relacional, por llamarlo de alguna manera, y cómo relacionarte con él para poder al final alcanzar tus objetivos, ¿no? Y fue un poco las razones que me llevaron a
a realizar el curso, sí. Tú sabrás mejor que nadie que el sector de la automoción está viviendo transformaciones muy profundas en este momento, tecnológicas, regulatorias y también sociales, ¿no? En ese contexto, ¿qué papel juegan hoy las relaciones institucionales dentro de una empresa como el Grupo Renault? Es muy importante. Yo creo que es una función muy importante porque a día de hoy lo que hemos detectado en las organizaciones en general y en particular en el mundo de la automoción, en la situación en la que estamos a día de hoy, es que para hacer frente a lo que tenemos delante de nosotros es muy difícil hacerlo solos. Necesitamos ir acompañados, necesitamos de otros actores dentro del sector privado y necesitamos de los actores del sector público. Y la forma de articularlo, la forma de encajar todas las piezas del puzzle es vía los asuntos públicos o vía las relaciones institucionales, ¿no? Si no conseguimos poner todas las piezas de acuerdo y trabajar todos juntos, va a ser muy difícil pues, mantener la competitividad del sector, va a ser difícil mantener el liderazgo tecnológico del sector y no tenemos que olvidar de que estamos hablando de un sector que supone pues casi el 20% del gasto de I+D+I de toda Europa y que ha sido pues, uno de los garantes en los últimos 120 años del bienestar y el progreso económico-social de Europa, ¿no? Con lo cual no estamos hablando solo de coches, estamos hablando del modelo socioeconómico que hemos construido en Europa desde hace más de un siglo. Además de trabajar las relaciones institucionales, tú también diriges la Fundación Renault. La Fundación Renault tiene como objetivo transmitir el compromiso del Grupo Renault con el respeto al medio ambiente, la colaboración con la sociedad y el ejercicio de la buena gobernanza. ¿De qué manera en concreto actúa la Fundación en estas tres áreas? Y si nos pudieras dar un ejemplo de cada una de ellas, yo creo que sería muy bueno para que el oyente pueda entender mejor. La Fundación, yo la verdad es que me siento, cuando recibí la llamada en su momento en el Grupo Renault para que me hiciese cargo de la Fundación, pues me hizo una ilusión tremenda, ¿no? Además es que en diferentes aspectos en los que trabajamos desde la Fundación Renault, sobre todo en la parte más social, ahora comentaré las principales áreas, pero no solo social, pero sobre todo cuando interactúas en la parte más social, pues casi cada una de las veces te llevas lecciones de vida que no se te olvidan y además es bueno ir repitiéndolas de manera recurrente. Debe llenarte mucho esa parte, ¿no? Sí. La Fundación Renault, la verdad es que tenemos unos medios limitados, pero creo que podemos desempeñar acciones que son muy interesantes, ¿no? En el ámbito del medio ambiente, en el ámbito social y en el ámbito de la gobernanza, ¿no? Las tres principales patas. Y me preguntas por ejemplos, te voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, algunas de las acciones que estamos llevando a cabo últimamente son trabajar para convertirnos en un think tank de conocimiento, ¿no? Tenemos dentro de la casa el know-how para hacerlo y creemos que uno de los labores que tiene que tener una fundación hoy en día, una fundación que no olvidemos que es una fundación corporativa, no somos ni ACNUR ni Cruz Roja Internacional, Claro. sino que somos Fundación Renault. Creo que uno de los aspectos importantes es ser capaces de generar conocimiento y transmitir conocimiento a todos nuestros grupos de interés, ¿no? Hacemos muchos seminarios, hacemos mesas redondas en las que nos traemos expertos de todo tipo, desde catedráticos universitarios a europarlamentarios, a gente del ámbito político, cualquiera que pueda aportar un conocimiento claro sobre la movilidad sostenible, justa, conectada y segura, esos 4 pilares, y que nos permita pues generar conocimiento, generar papers y divulgar, ¿no? Creo que es un aspecto importante dentro de la Fundación. Dentro del ámbito social, por ejemplo, además de las actividades sociales que habitualmente que se desarrollan en cualquier fundación, a mí me gusta destacar una, ¿no? Tenemos una colaboración con una ONG que se llama Candelita, en la que ayudamos fundamentalmente son mujeres que están en una situación de vulnerabilidad a sacarse el carnet de conducir si con ello tiene una posibilidad de acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces, tenemos casos en los que, bastantes casos ya, en los que ayudamos a esta persona a sacarse el carnet de conducir porque la movilidad les permite incorporarse al mercado laboral, es inclusión a través del empleo, pero luego además esas personas muchas veces no tienen la capacidad de adquirir un vehículo, ¿no? Con lo cual también desde la Fundación, junto con la marca Dacia, que es una de las marcas de nuestro grupo, tenemos el programa Caremakers, en el que lo que hacemos es pues darle la posibilidad de acceder a un vehículo en unas condiciones que no existen para cualquiera del resto de personas. Si con ese vehículo acceden, tienen una oferta laboral y pueden acceder a esa oferta laboral e incorporarse al mercado laboral, ¿no? Con lo cual, bonito. Hacemos una labor social, pero enfocada también hacia la movilidad como camino, como vehículo para acceder al mercado laboral o mejorar tus condiciones de vida, ¿no? Y en el ámbito de la gobernanza,
tenemos diferentes acciones, un par de ejemplos. Una de ellas, de hecho, que hemos desarrollado esta mañana relacionada con talento. Todo lo que es talento para nosotros es fundamental, ¿no? Porque somos una compañía muy tecnológica que se nutre de talento y tiene que seguir siendo capaz de promover el talento. Y seguridad vial también lo tenemos dentro del ámbito de la gobernanza, ¿no? Tenemos diferentes acuerdos, entre ellos pues, uno con Asleme, en el que hacemos diferentes formaciones, por las que el año pasado pasaron ya más de 7.000 personas relativas a seguridad vial, y lo hacemos con empleados de nuestra propia compañía y con pues, colegios también, en aquellas regiones en las que operamos y en las que tenemos una actividad más importante, ¿no? Entonces, yo creo que son 3 ejemplos del ámbito medioambiental, del ámbito social y del ámbito de la gobernanza, en los que yo creo que ilustran muy bien pues, la forma de operar de la fundación. Y yo invito a todo el mundo, ahora aprovechando que tengo aquí un altavoz, de que visiten nuestra página web, de que visiten nuestros perfiles de LinkedIn y vean las acciones que llevamos a cabo, que yo creo que son muy enriquecedoras para una compañía como Renault y evidentemente para el conjunto de la sociedad. Pues desde luego yo creo que todas las acciones que se hacen desde una fundación como la Fundación Renault aportan mucho también como a obtener esa licencia social como para operar, o sea, en que la gente entienda más allá el producto que se vende, sino el entender de qué va la empresa, cuál es el propósito que busca, qué cambio quiere generar dentro de la sociedad. Te voy a hacer una pregunta personal, Ignacio. ¿Qué personas para ti han sido claves en tu desarrollo profesional? Antes de empezar a grabar este podcast me estabas contando un poco de aquellos profesionales que te han marcado en tu desarrollo profesional, y por conocerte un poco más a ti, ¿qué profesionales o qué mentores has tenido que han hecho el profesional que eres hoy en día? Pues es una buena pregunta y además creo que es muy justa de contestar. Creo que todos tenemos casi un deber de reconocer que cuando llegamos a un puesto de responsabilidad, pues hay una parte que es mérito del esfuerzo que hemos puesto cada uno, pero también hay una parte del haber tenido gente que te ha acompañado durante esos años y te ha hecho crecer como profesional, ¿no? Si pienso los 4 principales empresas en las que he trabajado desde que acabé los estudios, la carrera en el año 2000, pues te diría que en la primera Días, que fue Europa Press, pues tuve una grandísima experiencia con Luis Arriola, que sigue estando en Europa Press, es gran amigo mío y gran persona. Cuando luego pasé a Edelman, pues también hay una persona con la que admiro mucho, y de hecho recientemente coincidí con ella en un evento de la propia de Edelman, que fue Rodrigo Abad. Y creo que también que es un grandísimo profesional y que me aportó muchísimo conocimiento y sentido común que sigo intentando aplicar en mi día a día hoy en día. Mi larga trayectoria en Cepsa, Moeve, creo que la centraría en 3 personas que yo creo que han marcado mi desarrollo, han creído en mí, han apostado por mí, me han hecho crecer también como persona y como profesional, que fueron Alfonso Escámez, Teresa Mañueco y Carlos Giner. Y mi última etapa en Renault, creo que con la persona con la que más he trabajado y a persona con la que admiro totalmente, porque creo que es una persona absolutamente brillante y es una suerte trabajar con él, es Josep María Recasens, que es el presidente de Renault Group España y director de estrategia de Renault a nivel mundial. En verdad es interesante porque todos estos sitios por los que has pasado son muy cerca de la órbita Corporate Excellence, y nosotros siempre decimos como en verdad el desarrollo del Chief Corporate Officer es una evolución. Te lo hemos preguntado antes, si lo has visto de forma natural o si crees que se ha creado, y por eso tengo una última pregunta que te quiero hacer. Aprovechando tu experiencia, ¿qué capacidades o habilidades crees que son fundamentales hoy para desempeñar la función de los Corporate Affairs dentro de una empresa? Creo que no hay una habilidad específica para el Corporate Affairs. Lo que sí creo, tras mi prácticamente 26 años de experiencia laboral, es que hay cosas que salen adelante, hay proyectos que salen adelante porque hay personas que se les mete entre ceja y ceja sacar un proyecto adelante. Y esas son las personas que marcan la diferencia en una organización. Con lo cual, esto se puede aplicar a cualquier área dentro de una organización, recursos humanos, financiero, o la vida misma, ¿no? Y yo creo que esa es la actitud, ¿no? O la capability o la habilidad que hay que tener en el Corporate Affairs. Ser contumaz para que, si estás convencido de que una idea es buena, sacarla adelante. Ser esa persona que marca la diferencia y hace que las cosas ocurran, ¿no? En las organizaciones es muy importante hacer que las cosas ocurran. Parece una obviedad, pero las cosas tienen que pasarse de las ideas, que son fundamentales, y yo soy un creyente de las grandes ideas, a que ocurran de verdad.
Y esa yo creo que es la principal habilidad que hay que tener dentro del mundo del corporate affairs. Totalmente, hacer que las cosas sucedan. La definición de proactividad. Para cerrar el podcast tenemos una sección que se llama Resumen una frase. Entonces yo te voy diciendo unas frases y tú tienes que darme una palabra o una frase muy breve, ¿no? Trabajar en comunicación de crisis antes de dedicarme a las relaciones institucionales me ayudó a tener una tensión positiva en el día a día en mi trabajo. Me gusta esa palabra, tensión positiva. ¿Trabajar en Corporate Affairs hoy significa? Pues yo creo que hoy en día significa generar influencia a través de la confianza y la generación de valor añadido hacia tu compañía y hacia la sociedad en general. ¿La relación entre una empresa y sus stakeholders debería basarse en? Te diría que la lealtad institucional. Muy bien. ¿Y el mayor reto que afronta hoy el sector de automoción es? Mantener nuestra competitividad y nuestra tecnología para seguir siendo el motor del progreso económico y social de Europa. Ay, me gusta todo muy redondo. Entonces, Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Conversaciones como esta ayudan también a entender mejor cómo han cambiado estos roles en las organizaciones y el papel cada vez más estratégico que desempeñan. Gracias también a quienes nos escuchan. Este ha sido el Capitán de los Intangibles. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir charlando con profesionales que trabajan cada día en la gestión de esos activos intangibles que marcan la diferencia en las organizaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vosotros, un placer. Gracias por escuchar El Capitán de los Intangibles, un podcast creado para aquellos profesionales que quieran ser business leaders que contribuyan a la creación de confianza, reputación y buena advocacy de sus organizaciones. The Global CCO es un programa especializado en reputación, sostenibilidad, métricas, marca y comunicación de Corporate Excellence y ESADE Business School. Más de 300 profesionales se han formado con nosotros. Son 3 módulos a lo largo del año, junio, septiembre y noviembre. Te esperamos.